La presente asignatura se denomina Panorama Educativo de México. El objetivo de la misma busca al término del curso que el alumno analice bajo la perspectiva histórica, filosófica, económica, política y social el panorama que presenta la educación en México, con el fin de percibir la realidad educativa y proponer soluciones que medien los cambios y transformaciones hacia una sociedad más productiva. Las unidades de estudio que comprende la materia son: concepto y campo de la historia de la educación en México, bases filosóficas para el análisis de la educación del Estado mexicano, el proyecto educativo de la modernización, 1995-2006, México en el siglo XXI. La primera unidad comprende el estudio del concepto y el campo de la historia de la educación en México, considerando los siguientes temas: importancia del conocimiento histórico, panorama del pasado educativo mexicano, esquema orgánico de la vida educativa actual en México, visión prospectiva de la educación en México. Las bases filosóficas para el análisis de la educación del Estado mexicano se tratarán en la segunda unidad, analizando temáticas como proyectos educativos y relaciones sociales, proyectos educativos como objeto de estudio y la filosofía de la educación y los proyectos de educación pública en México. El estudio de la unidad 3 permitirá valorar el proyecto educativo de la modernización 1995-2006, considerando los siguientes contenidos: la modernización y el desarrollo humano, las competencias y la educación para la vida. La unidad número 4 se denomina México en el siglo XXI. Permitirá el estudio de los siguientes temas: crisis y ajuste, la nueva economía mexicana, la nueva política mexicana, la sociedad mexicana del siglo XXI, la educación en el siglo XXI. Fernando Solana señala en su obra Historia de la Educación Pública en México: una nación estudia su historia para conocerse mejor, para, al conocerse, integrar mejor su propia personalidad y para tomar de manera más informada las grandes decisiones que van construyendo en el devenir su futuro. El pasado y la perspectiva de una nación iluminan así la comprensión del presente y ayudan a reflexionar sobre el futuro mediato e inmediato. Concepto y campo de la historia de la educación en México. La educación es un hecho social, realizado en la vida social como medio de supervivencia. Su cumplimiento es paralelo al hecho de la sociedad. A eso se debe su gran pasado. El pasado educativo tiene una dimensión tan extensa como la vida de la humanidad, y dentro de este pasado, la educación no representa simplemente una repetición uniforme o periódica, sino que manifiesta una realidad variada y constante. El hombre se ha educado desde tiempos inmemorables, y por eso es que a la educación se le puede reconocer un pasado. Y ese pasado, generador de la educación actual, incita a su conocimiento, propósito que constituye precisamente la tarea de la historia de la educación. La historia de la educación se refiere al pasado de la educación, y hay que diferenciar aquí dos nociones de la historia, ambas aplicables al campo educativo: la educación como realidad histórica y la historia de la educación. La educación como realidad histórica tiene un carácter totalizante. Todo hecho humano, del presente hacia atrás, es historia. Por lo tanto, la educación como realidad histórica se refiere a todos los hechos educativos que se hayan realizado en el pasado, sin importar su distancia o su cercanía. La historia de la educación trata de conocer ese pasado educativo. En el caso de la educación, los hechos sobresalientes son los que han contribuido a conservar el estado de la cultura en las distintas épocas y a promover su progreso de una a otra. Será de gran interés comprender el escenario geográfico y la amplitud histórica de lo que puede considerarse el pasado educativo mexicano.
La historia de la educación en México, como contenido de un saber específico, tiene una señalada importancia y que se observa a través de los siguientes puntos. Importancia del conocimiento histórico de la educación en México. Representa un elemento ideológico. Para interpretar adecuadamente los aciertos en la realización de las tareas educativas del pasado en México y aprovechar el sentido esencial de estas. Constituye un criterio para prevenir contra la repetición de errores que en nuestro pasado ya manifestaron las nocivas consecuencias de su práctica. Permite asumir una actitud equilibrada ante la dinámica educativa en el devenir histórico de México, que por una parte supera el pesimismo pedagógico, reconociendo poder a la educación como proceso formativo, y por otra, frente el optimismo pedagógico, no esperado de la educación de lo que puede dar. Ofrece el medio más adecuado para conocer cuál ha sido la participación de la educación en el desarrollo de la cultura mexicana, tanto en su conservación como en su progreso. Registra el encauzamiento de toda labor educativa como instrumento de futuridad, sobre la base del conocimiento del pasado de México. No prevé el futuro, sino que ayuda a buscar el camino para encararlo mejor. Ayuda a formar una conciencia histórica nacional, tan importante en la valoración de todas las actividades humanas. Lo que se propone estudiar la historia de la educación en México es en general todo lo que ha tenido relación con su práctica, con la preocupación que ha despertado con la inquietud para mejorarla, con los fines que ha perseguido con la manera de cómo se ha regulado. Y todo eso a través de una gran diversidad de formas y en una sucesión de épocas, hace que el pasado educativo mexicano se presente para su estudio como un mundo complejo, diversificado, constantemente renovado. Por ello, su conocimiento plantea tres problemas básicos: la extensión, el ordenamiento de su contenido y la clasificación de los hechos por estudiar.